viendo el programa, ya están debatiendo ellos, te digo. No hace falta invitarlos a nada. Vamos a preguntar, bueno, primero presento a las damas, a Gaby Ceruti, legisladora porteña por Nuevo Encuentro, bienvenida. Hola, gracias por venir. Gracias por y Cristian Ritondo por el PRO, muchísimas gracias, Cristian. Te pido disculpas si te metí en un lío al preguntarte por el tema del debate de ayer. La verdad es que lo mío fue de espontánea tonta. ¿Todo bien? Problema. Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué no quería debatir Mauricio? No había que, Mauricio quería debatir. Lo que nosotros planteamos, a ver, ¿cómo es quienes tuvimos la oportunidad de debatir en TN o acompañar a candidatos? El debate que se hace en TN es donde todos los candidatos dicen qué tema quieren debatir, se programa qué tema debatir, prácticamente los dos que moderan no intervienen, cualquiera que haya visto esto lo sabe que es así, en ese tipo de debates, tienen una cantidad de tiempo libre y se sortea quién habla primero y quién habla después. Ese es el modelo de debate. Lo que planteó Filmus fue después otro modelo de debate. No digamos, y lo que se planteó, y Mauricio lo dijo públicamente, con este estilo de debate, con esta forma nosotros debatimos en cualquier otro lado. ¿Por qué se negó a debatir con Pino? No, si se estaba debatió Pino debatir ahí. con Pino. Es porque lo que se planteaba ayer, habían dos partes. Uno es lo que planteaban, que fue, porque vamos a ser sinceros, si debatía era porque lo que quería que Pino subiera las encuestas y atentar contra Filmus. Y esta era una parte de periodismo que decía esto. Y otra parte decía que tenías que debatir con Pino. Entonces, la verdad es que en el medio de los dos, ni Pino, ni Mauricio, ni la propia conducción, faltando, se pusieron de acuerdo en cómo establecer los tiempos y restablecer todo de nuevo. Sí. Vamos a no es el tema del debate, pero claro, si querés... No, yo quería preguntarle justamente, porque fue anoche y la verdad es que teniéndolo a Cristian acá... Te digo, la verdad es que me parece que el planteo que hacen el resto de los periodistas... debatiendo en otro canal. De debatir, sí, pero digo, el planteo que hacen otra cantidad de periodistas de un debate en la UBA, el formato es más o menos lo mismo y lo que plantean es un debate en la UBA, no en cualquier institución, donde, digo, haya la misma moderación, donde tengan las mismas claves. Me parece que acá había una cosa muy hasta caprichosa en un punto, para no decir que tenía que ver con lo que yo creo que tienen que ver con los acuerdos de Mauricio Macri con TN y con Clarín, para debatir exclusivamente en TN o no debatir, digamos, y se hizo todo el circo de que no hay debate. Sí, el debate sobre el debate pasó. No, está bien, pero digo, ahora quiero dejar algo claro. La verdad es que Filmus no fue a TN porque la presidenta le dijo que TN no vaya a debatir. Le cambió. ¿Y cómo sabes? Perdón. Pero ¿cómo sabes que bueno, se nota el kirchnerismo en ambos. Pero vos venís el periodismo, es un hábito, ¿no? El debate por el hábito, ese es el argumento del macrismo. No, perdóname. Yo te voy a decir, ¿cómo no sé? Porque le cambió el vocero. ¿Pero sabes por qué? Porque eso lo dice La Nación. No, perdón, lo dije yo en el recinto. Pues eso lo... No, pero lo dije yo en el recinto antes que lo diga La Nación. Lo dije yo en La Nación aparte. Está con mi nombre y apellido. Le cambió el vocero, le cambió el jefe de prensa, le cambió el publicista, no le dejó hablar en el acto porque lo interrumpió mientras empezaba a hablar. Dice Joaquín Morales no, lo dije yo también. No, es lo mismo que sale en La Nación. No, pero además de eso... ¿Sabes que tengo una cosa? Nunca repito lo que leo en los medios. En general tengo genio propio para decir. Más allá de... Porque lo tuyo es una observación. Va a decir que no lo dejó, que tiene que ser información. Lo importante es la información. Es información. A ver, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo? A ver, revélame tu fuente y yo te revelo la mía. Yo soy periodista, vos sos político. Yo soy político, pero yo viví en el peronismo y la mayoría de los que hoy siguen conduciendo el PJ de la Ciudad de Buenos Aires fueron compañeros míos durante más de 20 años. Así que todo el tiempo hablo con quienes pertenecen al kirchnerismo y hay algunos que están en la lista oficial. O sea que es muy sencillo saberlo. No, seguí, pues si no vamos a estar debatiendo los otros dos. No, por eso. Vamos a hablar del tema por el que fueron invitados, tanto Cristian como Gabriela. El tema tiene que ver con las protestas en la calle. El tema tiene que ver con, yo decía un poco, siento que es medio así, se contraponen dos intereses. Por una parte el de la gente que llega tarde al trabajo, en fin, un montón de situaciones que tienen que ver con el tránsito y que dicen, yo tengo derecho a circular libremente. Y por otra parte, quienes, si no hicieran esto, nunca verían su protesta de alguna manera visibilizada, porque muchas veces hay determinados sectores sociales que son invisibilizados. Entonces también yo, por mi parte, desde lo personal hablo yo, entiendo esta necesidad muchas veces legítima, que es la única forma de que determinados sectores escuchen a algunos protestando. Sí, a ver, yo creo que es una necesidad y creo que es un derecho constitucional, el derecho a protestar y a movilizarse y a hacer escuchar su reclamo. También es cierto que hay sectores que sí se pueden hacer escuchar de otra manera porque aparecen en los medios, porque su protesta se maneja a través de los carriles sindicales que hay que manejar
y que entonces utilizan esto más como una herramienta de presión hacia otro determinado grupo u otro determinado sector o para apurar una negociación que como manera de visibilizar su conflicto. Lo que digo es, los piquetes nacieron en la Argentina, en Neuquén, ¿se acuerdan todos? Y después se reprodujeron mucho en el 2001 cuando pequeños grupos no tenían otra manera de hacer escuchar su reclamo. Ahora lo que encontramos es que hay una cantidad de grupos que creen que si cortan la 9 de julio o se paran en el centro de la ciudad de Buenos Aires, van a salir más en los medios, digamos, para decirlo de otra manera, y de esa manera impactar más. Esto hay que tratar de ordenarlo de alguna manera, porque la verdad es que efectivamente hay una cantidad de gente que circula, sobre todo en las grandes avenidas de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que llegar a su trabajo y que tiene su derecho a la circulación. Digo, preservando el derecho a protestar y preservando el derecho a expresarse, buscar que la racionalidad del conflicto. ¿Cuál sería la manera? Yo creo que hay grupos y grupos, digamos, no es lo mismo una movilización de un sindicato o una movilización de determinados sectores, que hasta a veces uno lo conoce con anticipación y se programa de determinada manera, que cualquier grupo de 4, 5, 10 o 20 personas tengan derecho a cortar la 9 de julio y parar el tránsito para toda la ciudad. Me parece que hay que tener la manera de que esto se pueda armonizar, que se puedan armonizar los derechos de los dos, ¿no? Cristian. Sí, cuando hay un derecho que avasalla al otro, sin duda el otro derecho se termina, digamos, que es el de transitar libremente, que es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. No hay un derecho que es constitucional, hay que tratar de ordenarlo y que le sirva a la ciudad de Buenos Aires, al que transita, porque no solamente el que trabaja, siempre termina perjudicando al que menos tiene, el que no se puede bajar del colectivo, al que le van a sacar y descontar cuando llegue tarde al trabajo, al que va al hospital y pierde el turno, al que va a hacerse análisis en la zona de clínicas muchas veces y pierde el turno, gente que viene del interior. A mí me ha pasado en mi despacho cuando era... ¿Y cómo te parece a vos que se podría ordenar cuando, si coinciden en que son 3, 4 o la movilización no es muy numerosa, cómo podés ordenarla? Puede ayudar a ordenar el proyecto que presentó Tellerman con Vía Kravet, que es en algunos lugares prohibirlo. Digamos, en estos lugares no. O sea, deja Avenida de Mayo liberado, o sea, deja algunos lugares liberados que, digamos, son... Pero dejar Alén, dejar la 9 de julio, Rivadavia, las autopistas, General Paz, me parece... A mí lo que me parece absurdo de ese proyecto es que no explica cómo se va a cumplir. Porque digo, la verdad es que hoy en la ciudad de Buenos Aires... ¿Qué haces si no sucede, digamos, lo que hace? Claro, porque hoy en la ciudad de Buenos Aires, de hecho, está prohibido, digamos. Está prohibido en un... se hace. Y lo que digo es, si nosotros podemos crear conciencia, trabajar, digo, porque estamos en la misma vía, digo, me parece, es crear conciencia que en algunos lugares tenga cosa que nadie pueda hacer una manifestación en caso de ni un corte, por lo menos uno sabe que tiene accesos en la ciudad de Buenos Aires y forma de salir a la ciudad de Buenos Aires, y las ambulancias saben, y los medios de transporte saben que por ahí no va a haber un corte sorpresivo y no quedar en un embudo donde vos quedás 1 hora y media, 2 horas. Y nos pasa a todos lo que andamos hacia Buenos Aires. En un momento te encontraste con un corte que salieron 10 de un lado y del otro y te cortaron Avenida Rivadavia o la 9 de julio. Sí, está bien. Yo lo que digo es que con prohibirlo, que hay cosas que en las que... ¿Qué proponen para que se manifieste la gente? A ver, ¿cómo le proponen? No, yo creo que... Digamos, la gente de la Gleice o del Borda, ¿cómo pueden, por ejemplo... Puedes poner otros casos, porque el 75% son de queja al gobierno nacional. Pero yo te no te digo, porque vos tomás temas de la ciudad en general. O que vayan los docentes de Santa Cruz al Ministerio de No, a ellos los reprimirse no pueden hacer nada. Ahora, Tito Nena nos puede poner... terminar la pregunta. Sí, pero Tito Nena nos puede poner una carpa a nosotros. No estamos en la legislatura que se pelean. Déjame decir la pregunta. No, pero vos parece que sí. Yo no, al revés, vos no estás respetando que yo termine la pregunta. Bueno, ¿o no? ¿Es así? No, cuando te veo que preguntas solamente por 2 casos y el 70% de los casos son de reclamo al gobierno nacional y pones 2 casos de la ciudad. 937 cortes antes de ayer, 6 cortes hubo en el día de ayer. Y el gobierno de la ciudad no hace nada. No, perdóname. A ver, no hace nada. Pero te estoy diciendo, vos me decís cómo llegaste y yo te estoy contando. Hasta el día de ayer hubo 937 cortes. A ver, ayer hubo 6 más. Vos agarrás el 937 y decís por qué son. Es tan sencillo. ¿Cómo hace la población en la ciudad de Buenos Aires cuando quiere protestar sobre algo? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que, a ver qué tiene que hacer. ¿Cómo puede peticionar? El Código de la Ciudad de Buenos Aires plantea que tiene que solicitar el permiso para una marcha y hacerlo. Entonces la Policía Federal toma los recaudos, se le notifica, toma los recaudos de poner a 2 cuadros un patrullero, desviar el tránsito y la marcha se realiza. Esto es lo que hay marchas que son sorpresivas. Si vos tenés un incidente, lógicamente, ¿para qué pedimos el permiso? Entre 48 horas hacemos una marcha, eso es imposible. La gente va en el reclamo y marcha. O sea, tenés un extremo y el otro. Lo que ahí, y creo que un poco lo que despierta este debate, fue que Tellerman y Kravet aparecieron con una idea, ¿sí? Yo creo que la idea que presentan no hay que descabellarla, ayuda a ordenar, no saca
el derecho a protesta, digo, porque lo que está evitando son 10 avenidas. Pero no son los puntos neurálgicos, no, aquellos que sean más visibles. Salvo Alén, que es un punto neurálgico, que casi todos los días hay una marcha, que es el Ministerio de Trabajo. En el resto no. Sí, a ver, igual lo que me parece, Mariana, es que el código dice eso y también dice en un segundo párrafo, siempre y cuando esto no atente contra el derecho primordial, que es el derecho a protestar y a expresarse, no sé exactamente las palabras del código, pero dice básicamente eso. Que digo, este agregado que le hacen tener manigraves de, pero está prohibido, digo, también siempre y cuando esto no atente contra, porque ese párrafo del código, que es como el encuadramiento básico constitucional del código, que es el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar, tiene que seguir siendo respetado. Con lo cual, digo, de alguna manera la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires pone el derecho a la protesta y a la movilización como un derecho básico que hay que seguir ejerciéndolo. Por eso lo que yo digo es, no es una cuestión de leyes, es una cuestión de acuerdo social, es una cuestión de acuerdo ciudadano, porque vos por más que pongas leyes, bueno, está prohibido, y deciden protestar igual. ¿Y qué haces, digamos, entendés? No es que les cobras multa, digo, no sé qué haces, digamos, lo que hay que pensar es cómo haces para que el diálogo se llegue hasta la última instancia, para que eso no suceda ahí, qué tipo de fuerza de seguridad necesitamos. El tema es que son muchos sectores los que tenemos que hacer un corte, ¿no? Tenemos que hacer un corte. Hagamos una cosa. Quiero sus opiniones. Martín tiene ahí que arde su tabletita. Está que arde la tableta. La gente. Ya venimos, no te vayas. Y están a 21 minutos, sensación térmica 7 grados 5 y les cuento algo, no nos peleamos nada en el corte, fue agradable. A ver, quedábamos puntualmente, ¿qué pasa por ahí, Martíncho? Contame qué pasa. Bueno, muchos dicen, gracias a todos, ¿no? Son muchísimos, por cierto y por suerte. Mirá cómo espía el otro, le estás espiando la tableta. La mayoría de los amigos por Facebook lo que dicen es, acá estás, que, bueno, que cuando hay tanta reclamo, está faltando una respuesta, dicen, sea de quien sea, si es de la ciudad, de la nación. Por ejemplo, María Virginia Celione dice eso puntualmente. Después, bueno, algunos se quedaron enganchados con Sayat Ritondo. Capaz que es el debate de la semana que viene. Y, bueno, no, eso en general. A ver, puntualmente lo que se escucha también mucho es que tiene que ver con que no se han agotado las vías de diálogo. Como que se llega a la instancia de un corte quizás demasiado rápidamente, sobre todo cuando hay espacios para dialogar muchas veces y no son utilizados o agotados. Sí, yo creo, se hace mucho medios sobre medios últimamente, con lo cual por ahí no es lo mejor, pero yo creo que tiene que ver mucho el tema de que muchas veces los medios solo llegan a hacerse eco de un reclamo cuando este reclamo sucede así, en la vía pública, cortando la calle o algo por el estilo. De todas maneras, con diferentes miradas, digamos, porque yo decía, bueno, la represión en frente del Ministerio de Educación, y en realidad en River el problema es que no hubo represión, digamos, o sea, siempre, y había carros hidrantes en los dos lados, digamos, pero como que hay un gataflorismo, digamos, de los medios que piden una cosa o piden la otra o impulsan una cosa o la otra. Yo me acuerdo, ustedes también se acordarán que en algún momento, bueno, Mariana, vos, cuando empezó el tema de las chicas embarazadas que las echaban del colegio y que ellas sabían que necesitaban provocar algo para que llegara un medio a que la noticia fuera noticia para que se tratara su reclamo. Yo creo que muchas veces el tema del corte en la 9 de julio no es tanto para provocar el corte, sino para lograr que los medios vayan así a hacer visibilizar el problema. Con lo cual hay que lograr una instancia en la cual eso suceda de otra manera, digamos, de otra forma. Hay que buscar la manera de que esos reclamos se visibilicen de otra manera que no sea con tener que ir contra el derecho de millones a transitar por la calle. Mariana, ¿había quedado una pregunta tuya pendiente? No, me había quedado con lo que decía Gabriela en el sentido que decía que había que dialogar, articular. Pero ¿cómo vas a dialogar? Digo, se me ocurre que es muy difícil llegar a un acuerdo de cómo protestar cuando nadie sabe si va a participar de la protesta previamente al conflicto que tenga. Por ejemplo, estudiantes, alumnos de colegio del Carlos Pellegrini, por ejemplo, cortan la calle, por dar un ejemplo que no afecta ni a la nación ni a la ciudad, ¿no? Fue muy democrática a la hora de elegir el ejemplo. Pero lo que digo es, ¿cómo previamente vos los vas a convocar a todos los sectores que tengan que alguna vez vayan a tener algún tipo de conflicto para acordar de qué forma se protesta? Me parece que es muy difícil llegar a un acuerdo previo, porque la protesta se dirime sobre la marcha en el marco de un conflicto, ya sea gremial, laboral, lo que fuera, ¿no? Esto es absolutamente así, pero de hecho no está, me parece, digamos, que el gran tema que estamos hablando del microcentro de Ciudad de Buenos Aires o de la General Paz o de estos grandes cortes, no tiene que ver con esto, digamos. La protesta de los alumnos se hace en la puerta del colegio y se abraza el colegio o se corta la calle de enfrente del colegio, una calle básicamente transitada
acostumbrada por los padres que los llevan y que los traen, digamos, y no está, me parece que no estamos hablando de este tipo de protestas, ni tampoco estamos hablando de la protesta que llega y se establece en el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque es el centro político, en definitiva, de la ciudad y del país. Me parece que estamos hablando más de cómo hacer para que pequeños grupos, que en realidad solo hacen eso para hacerse visibles, se pueda tener un diálogo con estos grupos. Y me parece que hay que hacerlo uno a uno sobre la marcha. O sea, las sociedades modernas son muy complejas, las sociedades grandes como la de Buenos Aires es muy compleja, y hay que hacerlo conflicto por conflicto. Por eso yo estoy en contra de esta idea de prohibir. Bueno, no puedes, ¿qué vas a hacer lo que vas a prohibir? ¿Cómo vas a hacer cuando no te hagan caso con la prohibición y efectivamente vayan? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la multa? ¿Cuál es la sanción? ¿Cómo lo sacás, digamos? Me parece que eso es lo que no tiene sentido, el prohibir algo que sabés que después no se va a poder cumplir con esa prohibición. ¿Algo por agregar? A ver, yo creo que tantos cortes cansaron, ¿no? Y no tienen la simpatía social que podían tener cuando era mucho más comprensible, 2001, 2002, 2003, 2004, donde sí se podía hablar de criminalización de la protesta social. Hoy la protesta es de absolutamente, no solamente social, sino cualquier cosa que pasa, parece que daría autorización a cortar la calle. Cualquier reclamo, tocaron el timbre en cualquier ministerio nacional o de la ciudad, y no lo puede recibir. Le dicen, venga dentro de 2 días y hacen un corte. Entonces me parece que hay que regularlo de alguna forma. La gente está cansada y, como digo, siempre terminan perjudicados, siempre los que menos tienen, los que necesitan tomar un transporte público para irse, pues se termina suspendiendo el funcionamiento del subte, el funcionamiento de colectivos. Hay que buscar un orden. Me parece que esta idea puede ayudar a ordenar, y si no hay que discutir otra, porque me parece que los porteños y quienes trabajan en la ciudad de Buenos Aires hoy están cansados de cantidad, porque cuando dije el número parece poco, son 30 cortes por día de promedio. En general situados en el centro de la capital, centro-centro, ¿verdad? Micro y macrocentro. Claro. Sí, sí. Corte en el bloque que viene. Nos queda un poquito, así que vamos a aprovechar. No te vayas.